Muy bien, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X, conversaciones necesarias noche a noche de este país que estamos construyendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Y hoy se cambia la música porque es el día del periodismo independiente con las maldades. Si cometiste una maldad, como dice Chris Isaac, Interferencia.cl lo sabe y capaz que lo publique incluso don Andrés Almeida, editor general de Interferencia. Bienvenido. Maldad encontrada, maldad publicada. Pueden tener esa garantía. No nos quedamos con nada. Y veo que no llegó solo. No. Siempre usted anda con alguien ahí. Sí, pues. En su casa lo salta la chinito. Sí, hoy pues. nos trae una gran periodista de Interferencia.cl. ¿Me la presenta usted también? Bueno, lo presento. Hoy día tengo el honor de estar acompañado de una gran periodista nuestra, con Lisette Fosa, que viene acá al canal. Bueno, este es un día de transición porque yo me voy 3 semanitas de vacaciones. Mire, Entonces Lisette toma la posta y bueno, las maldades de Interferencia. Pero ¿y esas 3 semanas se las merecía o también? Sí, sí. Eso dicen, se las merecía. ¿Se las merecía? Parece que sí. ¿Está todo legalizado o es parte de un acuerdo ahí entre 4 paredes? No sé, yo no me meto en esas cosas. Yo soy una simple periodista. Porque los jefes quizás, no, Víctor todo Herrero legalizado, muy bien merecida, además se va a descansar. Sí, bien. Entonces, bien merecidas vacaciones, le hacemos, bueno, de ahí lo despedimos, para desearle y le hacemos el cambio. Más, ¿Lisette nos va a acompañar estas 3 semanas? Sí, muy claro. Vinimos hoy día para hacer la transición, para que la conocieran, para yo poder presentarla. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. La idea es que no me reemplace a la larga, ¿no? Bueno, pero usted quién sabe, ¿no? La televisión, usted sabe cómo es la televisión. ¿No te gustó descansar? Sí, pues, que Family Pilla perdió su sitio. Claro, que es un lindo dicho. Mira, yo cuando era chico lo escuchaba, porque es la cantidad de años que tiene eso. A mí me gusta. El que Family Pilla perdió su silla. El que es bueno para los dichos es Andrés. Sí, Sí, es bueno. Pero no son muy decorosos, la verdad. Bueno, Lisette, obviamente tú ya sabes, aquí venimos a hablar de periodismo independiente, de lo que han hecho ustedes y una reflexión, por supuesto, a partir de las notas de Interferencia.cl, de lo que está ocurriendo también en el país. Y como usted hoy es la invitada de honor, vamos a comenzar con una nota, un reportaje que precisamente Lisette lo escribió, Lisette Fosa, y lo publicó así, Interferencia.cl. Dice: Gendarmería paga 1,5 millones mensuales por arriendo de casa en Las Condes para su director nacional. Gana 6 millones de pesos, además este caballero que es director de Gendarmería. Cristian Alveal aduce que ha sido amenazado por delincuentes y que la casa cuenta con medidas apropiadas de seguridad. Sin embargo, antes arrendaba una casa en un recinto militar, resguardado día y noche por guardias. El arriendo había sido denegado por la DIPRES en 2020, pero Alveal insistió con la petición, la que fue autorizada en abril de este año. Buena casita, 1,5 millones de pesos de arriendo. Sí, buena. Y también nos tocó ir al lugar, entonces pudimos verla y comprobar que en el lugar no había seguridad, que es en el fondo algo que nosotros quizás esperábamos de alguien que supuestamente estaba amenazado. Él interpuso una especie de denuncia en fiscalía, que entiendo que se está investigando, pero yo estuve ahí, digamos, y no había seguridad, ni policías, ni nada. Después la excusa entonces, y ahí está muy bien explicado en la bajada, la excusa era que él quería seguridad, pero antes estaba en un recinto militar, o sea, que más seguro que eso. Claro, eso decíamos nosotros, o sea, y no solo en un recinto militar, que es muy seguro, con cámaras y todo, sino que además era mucho más barato, o sea, no mucho, pero más barato que 1 millón. Era fiscal, digamos. Claro, el arriendo actual sale 53 UF, que son cerca de 1.600.000, un poquito menos. ¿Por qué vale tan cara la casa? ¿Qué, aparte de la comuna, que imagino los precios son más caros ahí, no? Lo desconocemos. Había un informe, ellos hacen una referencia a un informe, antecedentes de seguridad de la casa. Supuestamente hubo un plan de seguridad en la casa y sería muy segura, y imagino que ahí habían interpuesto una serie de, qué sé yo, cámaras o algo, pero no hay detalles. En todos los permisos que nosotros revisamos, que son documentos ordinarios, oficios, los típicos que se hacen en el Estado, se citaba este informe, pero no se adjunta, no tuvimos acceso a eso, pero sí logramos ver que efectivamente se está arrendando por un tema de seguridad sin mostrar la denuncia ni haber una querella de por medio, y además de una manera bien inusual, porque
Esto no se hacía habitualmente en Gendarmería, ni ningún servicio. ¿Dónde era común que los directores de Gendarmería vivieran? Con 6 millones donde en sí, porque además tienen un gran sueldo, tenéis toda la razón. Sí. Claro, en general les arrendaban como cualquier trabajador. Esto es un servicio Gendarmería, no es como Carabineros, el Ejército, es un servicio como yo te hablara del CERNAC, del CENAME, ¿no? Ah, mira, claro, depende porque los demás tienen casa, ¿no? Exacto. La PDI tiene una casa, el de Carabineros tiene una casa, claro. Son las casas. ¿Qué reflexión propone Interferencia, Andrés, con esta nota? No, mira, yo creo que aquí hay una situación anómala, ¿no? Ahí pasa que alguien insistentemente pide en medio de una pandemia, cuando el ministro Briones le decía reiteradamente que no. ¿Ya? Y finalmente se impone esta noción de que el director de Gendarmería necesita una prebenda extra, ¿no? ¿Ya? La verdad es que yo creo que es camino a la construcción de una prebenda, porque finalmente la Hacienda le reconoce esto y finalmente probablemente se transforma en un derecho adquirido para los directores de Hacienda, de los directores de Gendarmería, que finalmente van a gozar, digamos, de una casa arrendada por el fisco. Pero lo que me parece, o sea, yo entiendo que los directores de Gendarmería pueden recibir amenazas, pero si es por eso, mi reflexión, ¿no? Es que imagino que hay una constancia, en el escalafón para abajo. ¿Hay una constancia judicial que diga esa amenaza? ¿Hay una acción legal? Algo hay, pero vamos a seguir averiguando. Pero lo que te quería decir es que todos los funcionarios de Gendarmería reciben amenazas y no por eso puedes ponerle casa al subdirector, a los que están a cargo de los centros penitenciarios. O sea, evidentemente es un trabajo que entraña cierto riesgo, pero ese tipo de cosas tienen que ser financiadas por el inmenso sueldo que están recibiendo. O sea, están recibiendo más sueldo que... Sí. Además, dice tu nota, disculpa, Lisette, que la DIPRES había primero rechazado esto el 2020. Sí, efectivamente. Él solicitó en marzo del año pasado, justo cuando llegó la pandemia a Chile, el arriendo de una casa en este recinto militar. Y él la arrendó antes de hacer la solicitud. Por lo tanto, la DIPRES le deniega por dos motivos ese arriendo. Una, porque no la pidió antes, en el fondo. Había que hacer el trámite antes y después arrendarla. Y lo otro era que justo salió un oficio de ajuste fiscal. Ya. Entonces, la Hacienda desde el año pasado y hasta ahora está evitando todo tipo de arriendos en los servicios y ministerios. Entonces, al final esto se insistió hasta que en abril ya le confirman que sí, que arrienda una casa, pero esta vez en Las Condes y era otra casa en el fondo, más cara también. Increíble esto, ¿eh? Oye, nuevamente Gendarmería, ¿no? Habíamos visto todo lo que había ocurrido con las jubilaciones, ¿no? Sí. Que ahí estarán. Y ahora este contrato de arriendo que ustedes adjuntan en esta nota, ¿no? Donde se resolvió finalmente que se aprobaba esta casa para el director de Gendarmería. Sí, Gendarmería ahí tiene un problema con el tema de transparencia hace años y ojalá, este tipo de cosas se solucionen, ¿no? Ya. Está difícil. El orgánico, Andrés, de Gendarmería pertenece al Ministerio de Justicia. Sí, Ministerio de Justicia. ¿Qué les dijeron ustedes? ¿Qué respuesta oficial hubo de esto? Nosotros empezamos a reportear, ayer, ¿no? Lisette fue a la casa de Alvear y se encontró con la familia, incluso tuvo ahí un encuentro medio áspero. Y eso produjo, digamos, que nosotros conversáramos con Alvear y él hizo una táctica muy común, ¿no? Que decir, esto lo va a responder comunicación. Entonces, estamos a la espera un poco de las respuestas de Alvear. Hoy día quedaron de enviarla. Nosotros de todas maneras publicamos el artículo porque son truquitos, ¿no? Pero después puede aparecer en otro medio las amenazas de Alvear y esto queda un poquito por debajo, por encima de las amenazas. No quiere decir que nosotros no atendamos la importancia y la relevancia de las amenazas, pero nosotros la estamos pidiendo con tiempo suficiente como para poderla llevar en el artículo y no las recibimos a tiempo. Entonces, espero que en el curso de hoy día recibir cuál es la naturaleza de las amenazas que está recibiendo el director de Gendarmería para poder sopesar si es que se justifica o no un arriendo de esta naturaleza y con el antecedente que Alvear gana 6 millones de pesos. O sea, él puede permitirse un arriendo... Claro, esas son las cosas que van finalmente alimentando la rabia, ¿no? Como una persona del Estado que gana 6 millones de pesos, como ustedes ponen ahí, ¿no? Más encima hay que pagarle una casa de 1,5 millones. O sea, ¿cuál es la razón de eso? Sí, ¿Cuál es el abuso también que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, ojo con la rabia también de los funcionarios. Los gendarmes son funcionarios del Estado que están sometidos a mucho estrés
ya anunciaron algunas paralizaciones, movilizaciones para esta semana. ¿Tienen 2 escalafones también los gendarmes? Sí, O sea, entiendo que ahí, sí. ¿cuánto gana un gendarme? O sea, cosa de verlo por transparencia, ¿no? Claro, Los que están pero- día a día ahí en las cárceles. Sí, pero muy poco. Y Poco. que tengan un director que más encima que gana 6 millones y más encima le arrendan una casa en Las Condes. Eso No, va- y Gendarmería tiene muchos problemas los trabajadores de depresión, de estrés. Son un trabajo sometido a mucha presión, en el fondo, están Claro. encerrados. Entonces, en el fondo, esto quizá no es muy buen ejemplo para los que están realmente en las cárceles y reciben efectivamente amenazas de manera directa, ¿no? Como que están ahí, ¿no? Muy bien, buena reflexión para los tiempos también que estamos viviendo. Y todo esto además dentro de la pandemia y lo que ha significado los gastos fiscales para ir en ayuda de los que más necesitan, ¿no? Muy bien. Vámonos con otra nota que trajo Interferencia.cl. Es el siguiente titular que pasamos a leer. Tiene que ver con el financiamiento electoral, como dice la nota firmada por Joaquín Rifo. Las suspicacias que genera el rol de Banco Estado en financiar las candidaturas presidenciales. La institución ha sido criticada en el pasado por el poder discrecional que tiene a la hora de otorgar créditos para campañas electorales. Un escenario que se enrarece al estar en la papeleta su expresidente Sebastián Sichel, quien dejó a personas clave en altos cargos del banco. Don Andrés. Esto, bueno, fue una arista negativa dentro de un cuadro positivo, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento de la política, que yo creo que se hizo una reforma interesante, importante para que la política fuera financiada a través de los votos, o sea, se transparentó bastante eso, se ha visto cómo se ha reducido el gasto electoral y todo eso, pero no todo ha sido una prolijidad tal que permita que hablemos de un sistema que está en óptimas condiciones, porque resulta que para que tú puedas acceder a los créditos que luego el CERVEL te va a pagar por la votación, más o menos 1.000 pesos por voto, tú necesitas, digamos, acudir a la banca para poder acceder a estos créditos y poder, digamos, concursar en más o menos igualdad de situaciones. El problema con esto está en que es el Banco Estado, finalmente, por su naturaleza estatal, el que está llamado a hacer los préstamos, especialmente de aquellos que tienen mayor riesgo, ¿no? O sea, nosotros, evidentemente, el riesgo que puede tener Marcela Cubillos, quien ha recibido mayor, en la última elección, mayor financiamiento, es muy bajo, ¿no es cierto? Probablemente le va a ir muy bien, tiene seguramente avales, pero finalmente el Banco Estado se transforma en un órgano que administra recursos para las candidaturas, lo cual puede definir una elección. Porque si es que el Banco Estado decide que no va a entregarle tal ¿Cuál es el criterio? financiamiento. ¿Es como si entregar un préstamo hipotecario? ¿Qué riesgo tiene ese candidato versus Riesgo, otro? pero el riesgo es un paraguas súper grande, entonces queda cualquier cosa entre medio, ¿cachai? Entonces queda en una situación bastante ambigua, porque el riesgo, y lo otro importante de esto es que muchas veces el riesgo se mide por encuesta, y ya hemos visto lo que ha pasado con las encuestas. No, claro. Entonces las encuestas no marcan y probablemente son manipuladas, y entonces no solamente inciden en lo que opinan las personas y instalan temas, y instalan candidatos, como pasó con Sichel, con esa encuesta con Black and White. Sino que además podrían estar Y definiendo... la CADEM también, por supuesto, que tiene toda una triangulación con medios afines al poder económico, ¿no? Entonces le estás dando poder a la CADEM para que defina el financiamiento de los candidatos. Entonces, esto tiene impacto naturalmente en el tema presidencial, donde se ha visto con mayor fuerza, pero no solamente, porque también tiene las elecciones parlamentarias, tiene las elecciones de CORE, y vas a tener a futuro un montón de otras elecciones. Entonces, hay algo que no se ha resuelto en el Banco Estado. Está bancarizada, así como se bancarizó la educación, está bancarizada la democracia a través de estos préstamos bancarios para las candidaturas. Sí, es bien complejo porque las campañas efectivamente gastan mucho. O sea, los candidatos necesitan pagarle a la gente con quien trabaja, pagar, qué sé yo, la ficha, el flyer, todo. Y efectivamente nosotros vimos, bueno, Joaquín reportó este tema y también pudo comparar los financiamientos anteriores. O sea, Piñera había tenido un préstamo de 2.000 millones de pesos en comparación con, por ejemplo, Beatriz Sánchez, que logró 250 millones de pesos. Entonces, como decías tú, ¿cuál es el criterio también? Porque efectivamente las encuestas quizás se ocupan, ahí supongo que también hay probabilidades, cálculos del banco, pero las campañas dependen mucho de esto y es un factor súper determinante. Fíjate que Paulina Toro, periodista de CIPER, descubrió un agujero negro en esta ley, ¿no? Esa le preguntó incluso a Engel, que había sido el que había dirigido esta comisión que recibe su apellido, y es la figura del aval.
Porque los bancos, cuando te dicen, ¿usted quiere ser candidata a Lisset? Ya, ok. Usted le va a pasar solo si tiene un aval. Pero por ley de bancos uno no puede saber quién es tu aval. Entonces tu aval puede ser Ponce, ponte tú. ¿Ah? Y te dice Ponce, yo le voy a pasar plata, usted va a ser mi aval, pida lo que quiera, no se preocupe y no me lo devuelva. ¿Ah? Si gana, pierde, no importa. Pero quedaste. Y uno va a querer saber quién es el aval y no se sabe quién es el aval. Por lo tanto, toda esta gente que trianguló como se conoció estos casos Penta Secuembo podrían seguir trabajando ahora dentro de la ley. Bueno, eso se va a cambiar a raíz de este artículo de Paulina Toro y se va ahora a conocer, el deber de conocer a los avales también que van a estar en esto. Pero el sentido de la bancarización está. Porque un banco X se junta y van a decir, bueno, no le pasemos a este candidato, no pasémosle a este otro. Pidamos la aval a este, no le pidamos a este otro. O sea, ¿cuál es ahí ¿cuál sería el criterio económico, digamos, de un banco frente a la democracia? ¿No? Y además, que en esta doble costura del banco, que no solamente es banco, sino que además el presidente del banco es nombrado por el presidente de la República. Entonces, hay evidentemente un interés político también sobre el banco. Entonces, se produce una situación que es la otra parte del artículo que me parece interesante, que es como las personas que deja Sichel en el banco. Bueno, de partida Asael, que es esta persona que hace la encuesta, claro, otra regulación más, ¿no? Ella hace encuestas, las encuestas inciden en cómo se asignan los créditos, y ella fue, digamos, parte del equipo de Sichel cuando llegó y se quedó. Es que además, Andrés, tiene otros 3 ejecutivos más que se quedan, 2 que se quedan, una que se va, y hoy día una de ellas está Paz, ¿no? Ella está en la campaña, dice el cerebro de la campaña. Entonces, hablamos con ella con Sergio y Héctor en Victoria Paz. Sí. Pero además del Banco Estado, que claro, se supone que de todos nosotros, cuando se llamaba Banco del Estado, le sacaron el del no por casualidad, ¿no? Ahora se llama Banco Estado, ¿no? Para darle una sensación de que en realidad es privado, no sé qué. Sí. Pero estamos en los bancos. Quedan calle Estado. Los bancos pertenecen a grandes grupos económicos, claro, quedan calle Estado. Está el banco de Luxich, está el banco de Betia, está que es Falabella, ¿no? Está todos los bancos, el Banco Penta, no sé. Entonces, ojo, quienes están poniendo la música en los préstamos a las campañas, ¿no? Claro. A través de lo legal, dentro de lo legal ahora, ¿no? Ustedes adjuntan la siguiente nota para que también la expliquen en qué consiste esto, Lisset. Eso es lo que te comentaba de los créditos. O sea, ahí esto se adjunta a la nota y se muestra cómo Sebastián Piñera, por ejemplo, tuvo más de 2.000 millones de pesos en préstamo, Guille la mitad, casi menos de la mitad, 1.000, y 250 millones Beatriz Sánchez. ¿Y cuál es la justificación para esto del Banco Estado? En ese momento no ¿Por hubo qué una gran Sebastián Piñera tenía justificación? 2.200 millones y Beatriz Sánchez tenía no me acuerdo cuánto? Eso es lo 205. ¿Por qué tiene 2.000 millones más de préstamos Sebastián Piñera? Esa es la madre del cordero, como se dice el dicho. O sea, ahí es donde hay que llegar. ¿Cuál es el criterio? O sea, porque esto está definiendo, quizá en este momento no defina en gran parte los votos. Ya vimos en la constituyente que salieron muchos candidatos que hicieron muy poquita campaña, que hicieron campaña territorial, pero sin lugar a dudas igual es importante el presupuesto de que tenga una campaña y aún no sabemos las razones claras, definidas, y yo creo que por un nivel de transparencia el Banco Estado, como decías tú, que supuestamente tiene una relación directa con el Estado y con los impuestos de todos los chilenos, debería por lo menos transparentar cuáles son sus criterios a la hora de... O sea, los candidatos... Le entregó plata. El Banco Estado en su memoria solamente pone un monto y dice, entregamos a campañas políticas tanta plata. No, claro. No hay ningún tipo de detalle, y eso es súper importante, no entender los detalles de cómo fueron asignadas esas platas. A propósito de lo que tú hablabas, Lisset, ayer entrevistamos a Natalia Ibañán, que fue tercera mayoría en la gobernación, sorprendente, que sacó 8.000 votos más que el Parot, que quedó endeudada por préstamos bancarios, se lo supone, ¿no? En 700 millones de pesos, solo las deudas por la poca cantidad de votos que sacó versus la plata que le pusieron encima. Bueno, ahora está a cargo de la secretaria general de la convención. Tiene un buen trabajo, por suerte. Hacemos una pausa, seguimos a Las Maldades de Interferencia junto a Lisset, junto a Andrés. No te vayas de la sintonía. You did a bad thing. Hiciste algo malo, Interferencia lo supo y lo publicó y lo dejó en la reflexión social, y están también en esta conversación junto a Andrés Almeida y junto también a Lisset Fossa, con doble S, ¿verdad? Fossa. Sí. Italiani, Lisset Fossa.
Ya, oye, esta está buena esta nota. Sigamos con las maldades de interferencia.cl y las reflexiones que dejan en esta mesa ciudadana. Tiene que ver con Maipú, ¿no? Y la exalcaldesa Barriga, que adjudicó compra de 2.000 tablets por 400 millones de pesos a empresa de moda a un mes de dejar el cargo, nota de Diego Ortiz, ¿no? Y la empresa se llama Mileidis Dávalos y Compañía Limitada. Mileidis Dávalos y Compañía Limitada inició actividades como proveedor de computadores solo, increíble esto, 23 días después de ser seleccionada por la Corporación de Educación de Maipú, desempeñándose al minuto de la licitación, con Barriga todavía como alcaldesa de Maipú, en el área de telas, textiles, producción de eventos y alquiler de vehículos. Una fábrica de telas y textiles que después de la licitación se convierte entonces en proveedor de computadores. Así es. Impresionante, ¿no? Todo lo que se ha sabido de lo que pasa, lo que dejó esta alcaldesa en Maipú, Andrés Almeida. Da noticias hasta enterradas. No son solo peluches. Sí, no, impresionante. O sea, dejó de ser alcaldesa y sigue dando noticias. Bueno, yo creo que va a haber un largo todavía periodo de exhumación de temas de Katy Barriga, porque su gestión en Maipú fue realmente desastrosa y llena de bueno, lo ha dicho el alcalde Bodanovich, ¿no? Como lleno de vacíos y ahora un déficit municipal enorme. Esta es una nota más de 30.000 millones de pesos a Bodanovich. Sí, es una locura, digamos. Parece de una serie distópica, una película así como, como de alguien como con ese perfil, ¿no? Como de infantilizado, ¿no? Y de la televisión, y de repente aparece todo esto. Bueno. Y ahora de víctima, ojo, esta semana ha dado ya entrevista, estuvo en el matinal de Canal 13, tratando de defenderse, ¿no? Y también una actitud muy así de victimizarse, ¿no? De lo que están haciendo, esta persecución. Sí, de hecho, trató de una manera horrible al alcalde Bodanovich en términos, ¿no? Con insultos. Es el estilo de ella. Ella ha reaccionado así con la prensa y con la televisión por mucho tiempo y realmente ella... es impresionante, como decía Andrés, cómo salen cosas que tienen que ver con un presupuesto que se gasta irracionalmente. O sea, que estamos hablando acá de los impuestos de las personas, de la gente de Maipú, que tiene muchas necesidades también, y de repente el gasto de peluche ya era ridículo. ¿Se acuerdan de las empanadas también? Que fue un tema, las empanadas. Portal que hizo la misma empresa que se adjudicó. Exacto. Una casa de jengibre. La casa de jengibre de Navidad. La empresa del hijo de la ex diputada Crispi, ¿no? La Morrison, que hizo esta casa de jengibre de más de 40 millones de pesos. Exacto. Para una actividad de la municipalidad. O sea, esto de ya es como... Siguen saliendo cosas, pero es bien grave porque... Barriga, bueno, era alcaldesa y hay un tema de la vigilancia que hace el periodismo, ¿no? A las autoridades, lo que hacen los medios en este momento, nosotros como Interferencia también. Y esto no deja de ser un gasto exagerado a una empresa que genera sospechas, ¿no? Milady era algo que tenía que ver con ropa, digamos. Esto era la alcaldesa, ¿no? Increíble, ¿no? Y esta gente son funcionarios que... después se supo que muchos de ellos tenían que hacerlo igual, esto por el trabajo, ¿no? Tenía un matinal también, se fabricó un matinal dentro de la municipalidad. Es como la farandolización de la política a un nivel ya extremo, ella, yo creo que... Ahora, y bien impresionante que nunca la asociaron bien a ella a Lavín, ¿no? Finalmente Lavín cae por su propio peso, no se transformó... ¿Lavín esposo o Lavín suegro? Ambos, ¿no? O sea, pero Lavín suegro más que nada, porque era candidato presidencial y nunca se hizo el vínculo entre esta alcaldesa que realmente tenía un prontuario enorme de situaciones, no solamente con eso, uno haciendo memoria y te acuerdas de SMAPA, ¿no? Que también hizo un matinal en una... Claro, eso que estábamos viendo ahí. Un tanque, y bajó la presión de los vecinos por hacer el matinal en el tanque. Entonces, claro, por el consumo de energía que había. Lo que genera multas, entonces... realmente es muy impresionante cómo también, pese a que hubo atención sobre la gestión de ella, nunca se hizo el vínculo directo ni fuerte con su colega alcalde. Además, eran alcaldes de comunas, digamos, no vecinas, están en un lado de otro, pero son dos comunas grandes. Entonces, una por la cantidad de dinero que maneja, que Las Condes y Maipú, junto con Puente Alto, son las comunas más grandes de Chile, en términos de cantidad de habitantes, ¿no? Yo creo que eso en ella fue astuta, digamos, o sea, ella evitó ligarse a Lavín también lo evitó, fueron muy astutos y claro, la gente no conecta tan bien el poder, digamos, pero hay una, bueno, son familia, digamos.
El marido de ella, Lavín Jr., es alcalde, o sea, es diputado por la zona también. Claro. Sí. De la UDI, ¿no? Sí. Bueno, todos son de la UDI, también este cupo es de la UDI, ¿no? Sí. De alcaldesa de Maipú. Ustedes adjuntan esta razón social de esta empresa, que como ustedes señalan ahí, 23 días después que se adjudicó la licitación, recién se dedicó al negocio este de los computadores. Antes era Milady Dávalos, ahí está. Textiles. Hay textiles, periféricos, equipos, bueno, en fin, ¿no? ¿Y qué es lo que cierra esta cuestión, Andrés? Estamos Esta reporteando. empresa, ¿de Estamos quién es? reporteando. ¿De dónde es esta empresa? ¿Qué reporteando. vínculos tendría con...? Estamos reporteando porque tampoco se especifica qué computadores son. Ya. Entonces, no podemos establecer si son los precios adecuados o no, porque no sabemos cuáles son las características de estas tablets, no computadores, ¿no? Entonces, claro, vamos a seguir investigando y vamos a seguir viendo qué pasa, ¿no? Es extraño el vínculo, ¿no? ¿Por qué aparece esta persona que tiene un giro completamente distinto, de repente comprando otra cosa? Ya había pasado también con algo similar con el cuento de las empanadas. Sí. O sea, ya había sido una especie como de patrón de generar licitaciones que ganan personas que no tienen nada que ver. Además, hubo dos oferentes que se los terminaron bajando de la licitación porque no entregaron muestras. Entonces, bueno, ¿por qué no le entregaron las muestras? ¿Obtuvieron o no obtuvieron la información que necesitaba porque era necesario dar esas muestras para poder hacer la licitación? Es raro también pedir una muestra, si basta con que tú envíes, digamos, las especificaciones técnicas. No veo que sea necesario entregar una muestra. Y además no están, ni siquiera sabemos cuáles son las muestras que nos muestran. Claro, las muestras que nos muestran, ni nada. Entonces se enreda en una cosa que crea un caldo cultivo complicado, donde hay una comuna que ya venía golpeada por actos de corrupción. Sí. Una alcaldía, la anterior era de la Concertación, ¿no? Puntualmente de ese Vítori, todo lo que significó también esa investigación por todo el negocio de la basura, en fin, ¿no? Y ahora con Katy Barriga, ojalá que se enmiende el camino, y está todo ahí depositado en manos ahora del alcalde Duanovich, ¿no? Que como tú dices, ustedes también dicen, pueden seguir surgiendo mucho más antecedentes, ¿no? Claro. Además, en pandemia, o sea, esto ya es como el colmo. Imagínate cuántos niños podrían efectivamente necesitar un tablet. Recordemos que están muchos con clases online y ni siquiera sabemos si se los entregaron o no. Entonces, Perfecto. Un caso interesante. Otro caso también que trae interferencia.cl tiene que ver con un diputado de la región del Maule. Ahí está. Dice que es por el financiamiento de un think tank concertacionista. Diputado del Maule ofició a Contraloría para que se pronuncie sobre financiamiento de la Universidad de Talca a CIEPLAN, nota de Camilo Solís. El oficio dirigido por Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, exige una investigación del convenio que permite que la Universidad de Talca entregue más de 270 millones de pesos a CIEPLAN, un think tank ligado a la democracia cristiana. Se trata del mismo partido al que pertenece el rector de dicho plantel, Álvaro Rojas Marín. Mira, Universidad del Estado, también, la Universidad de Talca. ¿Quién es este caballero que está ahí en pantalla? Ese era el diputado, ¿no? Este es el que pide el oficio. ¿O era el no, rector? No sé. Era el rector. No alcanza a verlo, yo soy ciego. Bueno, ¿qué pasa? Este señor es Alexis Sepúlveda, deja de acercarme. Claro, este es el diputado Sepúlveda, ¿ya? El que oficia, entonces, el que pide el oficio. ¿En qué consiste esta nota? Partido Radical. Sí, esto es una nota de seguimiento que hicimos nosotros con respecto del momento en que descubrimos que la Universidad de Talca tenía contratado CIEPLAN por 270 millones de pesos mensuales, más o menos, en un contrato para hacer extensión de investigación, etcétera. Que era una situación un poquito curiosa, ¿no? Porque CIEPLAN no se caracteriza por ser un órgano académico, es un think tank como puede ser, Libertad y Desarrollo. ¿Cómo funcionan? Explica, para entender hacia dónde apunta la reflexión que ustedes proponen con esta nota. ¿Cómo funcionan los think tank con los partidos políticos? ¿Cómo se triangulan ahí los potenciales recursos entre un think tank o centro de pensamiento en castellano, ¿no? Sí. y un partido político? CIEPLAN, la ADC, por ejemplo,
Pero Sí. todos los partidos tienen, ¿no? Y De derecha, son- de la UDI al Partido Comunista. Sí, son necesarios, digamos, son plataformas en que por las cuales los partidos se vinculan con aspectos académicos para poder definir políticas públicas, para Claro. hacer reflexión. Asesoría, con respecto básicamente, ¿no? Sí, pero es más que no solo asesoría, sino que también acompañamiento, ¿no? O sea, los think tanks llevan, qué sé yo, reflexionan sobre temas que son candentes de discusión, entonces están en una costura interesante entre lo académico y lo público y lo Ya. político. Ya. Ahora, obviamente se traslapa un poco esa reflexión con lo que hacen las universidades, porque las universidades también hacen este tipo de reflexión, pero van a otro ritmo. Tiene que ver, en un think tank tiene más que ver con el ritmo político, más que con el ritmo académico. Ya. Entonces, ponte tú, los papers que puede generar un think tank no necesita pasar por todo un proceso de revisión, como si un paper académico, pero así como tiene esa capacidad de agilidad, también tú sabes que está más bien vinculado a los intereses de los partidos, más que del conocimiento académico. Ya. Entonces, es más bien un órgano propio de la política más que de la academia. Claro. Entonces, eso es como la naturaleza de los think tanks. Entonces, Claro. es raro que de repente la Universidad de Talca financie a un think tank que es muy ligado a la democracia cristiana, siendo el rector además demócrata cristiano. Eso se ve feo. Po. Se ve feo y es feo, ¿eh? Porque Se ve feo, huele feo, Sí. suena feo, se toca feo, todo, Sí. ¿no? Claro, si el rector de la EC y le están pasando esta cantidad justo a un think tank ligado a la EC, ¿no? Claro, no es cualquier Y es monto. del Estado más encima. Sí, Dice- es un monto alto, igual para una relación entre una universidad y un centro de pensamiento. O sea, ¿Qué trabajo le está pidiendo? Ahí está el rector Álvaro Rojas de la Universidad de Talca. ¿Cuál es el trabajo puntual que está pidiendo entonces? O cuál es la ligación laboral ahí, ¿no? Nada muy académico. Lo que alegan los académicos es que ellos tienen condiciones súper inferiores como para producir papers, que finalmente son los por los cuales ranquean a las universidades e incluso obtienen recursos. Entonces hay una asimetría con respecto a lo que los propios académicos piden, ¿no? Porque, o sea, y se generan ciertos papers que tienen que ver más, como lo que te decía, con la lógica de la discusión pública, con respecto de políticas públicas, más que reflexión propiamente académica. Entonces se produce un conflicto también al interior de la universidad, porque los académicos que hoy día están muy presionados a publicar, con un estándar mucho más alto que el de un think tank, porque no tienen que pasar por revisión por pares, no tienen que generar una serie de vistos, ¿no? Como de checklist de puntos de calidad, porque el think tank no tiene esa pretensión. Entonces, finalmente hay una pugna también por los recursos. Entonces, hoy día hay cierta tensión dentro de la universidad, porque también tú te das cuenta que no estás obteniendo los recursos necesarios para hacer lo que la universidad sí está llamada a hacer, que es investigar. ¿Y qué es lo que estas investigaciones pueden ser útiles para la universidad o no? O sea, toda investigación es más o menos útil. CIEPLAN es un think tank serio, no genera, digamos, un conocimiento que puede ser incluso relevante. Hoy día un poco menos que antes, ¿no? Pero ha sido Sí, de lo histórico, digamos, sí, de lo claro. think tank. Han estado, digamos, grandes intelectuales ligados a la democracia cristiana. Quizás tú puedes criticarlo un poco conservador, lo que tú quieras, pero nadie está poniendo en duda la capacidad de generación ¿Qué es lo que es eso? Ese es el programa. Este es uno de los programas. ¿Qué es lo que entonces la Contraloría debiera investigar acá, Lisette, de acuerdo a la nota? Bueno, acá la Contraloría tiene que empezar a investigar el origen, en el fondo, de esta relación, si realmente se entregaron los trabajos que se solicitaron. Igual ahí Contraloría está limitada también, en el fondo, por sus capacidades técnicas, pero debería también comprobar qué tipo de trabajos se hicieron, si realmente, claro, si realmente son útiles o pertinentes para la universidad. Yo creo que ahí puede encontrar pistas de lo que está pasando, o eventualmente, como decía Andrés, nadie cuestiona las capacidades de CIEPLAN. Seguramente se hicieron muchos trabajos, pero una relación de 200 millones de pesos, 270. Imagínate. 270. Ustedes habían hecho una nota asociada también de Camilo Solís, ¿no? Sí, Camilo. Recordémosla también, porque tiene que ver precisamente con esto. Esta nota es de los dineros de la Universidad Talca que financia la CIEPLAN, ¿no? Esto de aquí, déjame cachar de qué mes es. Es de julio también, ¿no? De este año.
Mucho hombre ahí en la foto. Oye, que son puros hombres, ¿no? ¿Cierto? 270 millones anuales, dice, desde 2014 en financiar un programa de cooperación con la Corporación de Estudios para Latinoamérica, ¿no? CIEPLAN. Es el nombre de CIEPLAN, finalmente, ¿no? Sí. Claro, esta se venía arrastrando esto. Sí. Y coincide con la rectoría de este señor. Sí, claro. A cargo de la Ahí CEPAL. donde se produce este vínculo. Bueno, ahí yo creo que hay un tema grande, ¿no? Cómo se producen los financiamientos de los think tanks también es algo que no está demasiado claro. Con Libertad de Desarrollo también hay dudas de cómo se generan estos recursos, cómo ingresan, Cómo ponen plata. cómo se pone la plata. Sí, a mí siempre sacamos a colación acá a propósito de periodismo independiente. Y ojo, que son también retiros dorados para candidatos derrotados que son relevantes en los partidos también, porque tú pierdes la elección y te vas así de plan. Era como típico, ¿no? Y ahí... O a tu think tank más Claro. querido. O Claro, fundaciones, Jaime Guzmán, la Fundación Jaime Guzmán se sabe que tiene una relación muy directa con la UDI y Yo te quería traer a financia colación. sueldos de gente que queda fuera de la maquinaria del Estado también. Te quería traer a colación No solo una nota financiera, de CIPER que se llamaba La generosa billetera de Aguas Andinas. Una nota de CIPER de unos 4 años, no sé. Y hablaba ahí cómo Aguas Andinas le puso plata a todos los think tanks de derecha a izquierda, ¿no? O sea, de derecha a la concertación, ligado a partidos de la concertación, porque también es una manera de congraciarse de ciertas empresas con think tanks que pertenecen a los partidos del poder, ¿no? claro, como decía Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. O sea, ahí hay una lógica también del Estado con respecto a la relación que tienen con las empresas. O sea, esas empresas van a buscar hacer lobby con todos esos políticos y esos partidos porque el Estado, caiga quien caiga, en el fondo a la administración del Estado, va a tener que relacionarse de alguna manera con esas empresas. Perfecto, nos quedan 4 minutos a ver si alcanzamos la última maldad de Interferencia.cl, porque hiciste algo muy malo y lo supo Interferencia. Este tema es muy bueno. O sea, es bueno porque da rabia, digamos, ¿no? Que tiene que ver con 3 años y medio las inexistentes 33 áreas verdes de Huechuraba, por las que el alcalde Cuadrado pagó 700 millones de pesos en mantenimiento, nota de Francisco Velázquez. Alto Jardín S.A. es la empresa a cargo de la mantención de áreas verdes de la comuna desde diciembre de 2017. Durante todo ese tiempo realizó cobros millonarios por la mantención de zonas agrestes o eriazas en las que no hay ningún trabajo urbanístico, tal como lo comprobó Interferencia en terreno. El alcalde anunció sumario, el alcalde del PPD, Carlos Cuadrado. ¿Qué tan inocente, qué tan culpable, al menos por omisión, este alcalde Cuadrado del PPD? ¿Qué dice esta nota? No lo sabemos realmente qué tan inocente o culpable, pero efectivamente él es el que contrata a Alto Jardín, que es la empresa. Él lo contrató, Alto Jardín. Claro, en su administración. Y acá se produce algo que es bien entretenido, como decías tú, porque Francisco, que es el que firma la nota, fue al lugar, y en el lugar la gente le decía, no, acá nunca pasó la municipalidad, nunca regaron este pequeño área verde, que además eran áreas pequeñas que se acumulaban, ¿no? Al final son una extensión bien amplia, pero son a veces estas como pastitos al lado de la vereda que uno ve como tan bonitos, con uno que otro arbolito, una flor, y finalmente eran los mismos dueños de las casas alrededor o de los recintos, incluso había universidades que se hacían cargo de estos lugares y no la empresa que debía hacerlo. Ya. En el mejor de los casos, porque en otros eran unos peladeros con basura por el lado. Claro. ¿Y qué se supone para qué le pagaban, se supone, a esta empresa de Alto Jardín, no sé qué? Para cuidar ese jardín, o sea, ¿Pero qué tenía que desde hacer pasto, en ese sitio oriazo? plantas, ¿Ya? regarlo, mantenerlo. Esto es lo que como uno tradicionalmente Oye, entiende pero yo como veo un que trabajo del jardinero. está muy bien tenido ese jardín, ¿no? Se ve muy verdecito. Para todo. jugar a la pelota está bueno eso, mira, ¿no? Ese es lo que decía la Lisette, ese era de la Ese UDP. era la universidad, claro. Pero lo mantenía la UDP, no esto no lo tenía. No, entonces, Este es de Alto Jardín, ese no es de se Alto ve. Jardín. Esa es la estética de Alto Jardín. Es lo que Bueno, tiene un estilo, igual, Sí, ¿no? la grieta. Sí, tiene una cosa terrosa. Tiene como el estilo apocalíptico, ¿no? Como de Mad Max. Sí. Bueno, oye, es que uno ya no sabe ya si echarse a reír. Aquí nos pasa con Mauricio Asa todos los viernes. No, o que sea- ya la maquinaria, ya uno dice, ya, está.
Era un Paren. milagro que hubiese una palmera ahí en esa foto. De hecho, era milagrosa O sea, esa La palmera estaba de antes del contrato. Si no, maneras. si no, tampoco estaría la palmera. O a lo mejor la hubiesen hecho leña, bueno, no sé. Oye, qué impresionante. Mira esa palmera. Bueno, ese- ¿qué dice la municipalidad de estos 700 millones de pesos? ¿Cuál es la respuesta oficial? Nada todavía, pues cuando nosotros empezamos a reportear de nuevo, no, que ahora Ya. avisaron que iba a haber un sumario, pero hubo una extensión del contrato por esta plata, y esto no es nuevo, esto es una persona que pidió, digamos, a Contraloría que investigara qué pasaba con estas áreas verdes que son inexistentes, la verdad, Áreas. ¿no? Porque de verde, no, o sea, existen, pero no son verdes. Entonces, áreas de tierra. Claro, entonces es una situación complicada, compleja para una municipalidad además que tiene un montón de problemas sociales y que Muy bien. un poco de pasto, digamos, alegra la vida de quienes viven y padecen un poco ese Se abandono. nos acabó el tiempo, Lisette. Don Andrés, siempre terminamos en este ritual, ¿no? Llamando a la suscripción, ¿verdad? Por supuesto. De Interferencia.cl, apoyando el periodismo independiente, el periodismo que no se financia con grandes grupos económicos, ¿no? Como le ocurre a Interferencia.cl por desde 3.000 pesos. La ayuda, ¿no? Sí, por favor. Por favor, suscríbanse. Además, bueno, van a tener acceso al newsletter especial. Ahí los suscriptores lo pasan bien, tienen más información de los Sí. que... Usted también tiene gato, ¿verdad? Sorteo Pero- de libros. ¿eh? Tengo Sorteo de una libros. gata. Ah, igual tengo de, una gata. igual de malas pulgas que la gata. No, yo Chini. creo que la gata de la Chini está realmente poseída. Eso. Ah, ya, perfecto. Pues, ¿sabes? Y tenemos un WhatsApp nosotros y en la foto de WhatsApp que tenemos grupal con Interferencia en la Chini arrancándole un dedo a Andrea Almeida, ¿no? Esa es la foto. No del- sabemos cómo va a volver en las vacaciones sin dedos, sin pelo. Muy bien. Don Veremos, Andrés, veremos. a nombre del equipo, que tenga un gran descanso en las próximas 3 semanas para que vuelva recargado y sigamos buscando al que hizo una mala cosa. Bueno, muchas Esta gracias. semana, ¿no? Gracias por esto, lo necesito, así que... Lo despedimos a él y le damos también la bienvenida entonces a Elisabeth. La próxima semana conversamos acá Gracias. entonces, desde este mismo Living Ciudadano. Nos ¿Le parece? volveremos a ver. Muy bien, que esté muy bien. ¿Ah? Chao. Chao, Andrés.